Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Salmo. Sí, pues Salmo 102, está bien. Y también Primero de Crónicas, capítulo 12 y 13. Así que bueno, vamos a comenzar con Primero de Crónicas, capítulo 12. Hoy día voy a leer un poquito más rápido, quizás por el tiempo. Tengo que salir rapidito. Así que dice así. Estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaban por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que lo ayudaron en guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ahiser. Después Joás, hijo de Semaa, el Gibeaita. Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet. Beraca y Jehú el Anatotita. Ismaías, el Gabaonita, hombre valiente entre los 30 y jefe de los 30. Después Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, el Gederatita, el Usai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Larufita, el Cana, Isías, Azareil, Joeser, Jasobeam, los coreitas, y Joela, y Zebadías, hijo de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Eser fue el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 hombres y el mayor por 1000. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando todas sus riberas estaban inundadas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza, y David salió a su encuentro y les dijo, si vienen a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con ustedes. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo, tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los capitanes y los hizo capitanes del grupo. Algunos de Manasés se pasaron también a David, cuando éste iba con los filisteos a la caza contra Saúl, pero estos no les ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, despidieron a David, diciendo, a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Y cuando David iba a Siclag, se pasaron a él de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú, Si y Siletai, capitanes de miles que eran de Manasés. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes, y capitanes en el ejército, porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Y estos son los números de los escuadrones, equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6.800, equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y Joiada, príncipe de la casa de Aarón, y con él 3.700. También Sadoc, joven fuerte y valiente, y de la casa de su padre 22 capitanes. De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3.000, porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18.000, que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón había 50.000, que salieron con el ejército que podían ponerse en orden de batalla, con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David sin doblez de corazón. De Neftalí había 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, que podían ponerse en orden de batalla, había 28.600. De Aser había 40.000, que salieron con el ejército para ponerse
en orden de batalla. Del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, había 120.000, con toda clase de armas de guerra para la batalla. Todos estos hombres de guerra, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para hacer rey a David, sobre todo Israel. Y también todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para ser rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También los que estaban cerca de ellos, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades en tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Primero de Crónicas capítulo 12. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos a nuestro lado el arca de Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi lo volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó, porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed, Edom, el geteo. Así que el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de la familia de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que tenía. Bueno, acá primeramente se reconoce que todos en Israel estaban con el deseo de que David efectivamente fuera el rey, y así, claro, se cumple también la promesa de Dios. Vamos a leer entonces el Salmo 102, que nos muestra que Dios siempre cumple lo que promete. Él permanece para siempre, su memoria no desaparece de generación en generación y va más allá de toda persona. Estaba esta intención ahí en el capítulo 13 de traer el arca, la cual era buena, se habla de gran gozo, alegría, todos estaban felices y el pueblo participó gustoso, pero había un problema, que es que no habían seguido las instrucciones que Dios había dado para esto. Entonces, por esta imprudencia, Usa muere por tocar el arca. Ahora en el Salmo 112 el hombre reconoce que depende de Dios para todo y clama por ayuda y se somete entonces a la voluntad de Dios. Así como quizás al comienzo David estaba enojado, o no sé si estaba, em, sí, había estallado en ira, dice el texto, tuvo temor también. Se ve el hombre que es frágil, algunos mueren como Usa, otros se impactan como David, pero eso nos recuerda que, como dice el versículo 11, los días de nosotros son como sombra, pero Dios permanece para siempre y tiene autoridad, eh, porque mira todo. Desde arriba, dice el Salmo 102. Así que vamos a leer el Salmo 102 y terminamos orando. Está por acá, ahí. Plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Oh Señor, escucha mi oración, y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos.
Mi corazón ha sido herido como la hierba, y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como al búho las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque he comido cenizas por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. Las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra su gloria. Porque el Señor ha edificado Sión, y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos, y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá por las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Pues Él miró desde su excelso santuario. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tu siervo permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Bien, así que dejamos hasta acá la lectura y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día que podemos leer a la hora que sea que estemos viendo este video, Señor. Te agradecemos, Padre, y te reconocemos como nuestro Dios, quien tiene autoridad sobre la vida, sobre todo, Señor, aspecto, vida, muerte, todo camino en nuestro andar. Tú eres Dios, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, creo que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.